Ale, una preguntita, o sea, concluyendo ahorita que tomas el tema sobre el miedo, ¿no? Escuchaba el programa que hiciste sobre el miedo, que para mí fue un oasis, un alivio escucharlo, porque es lidiar con tantas cosas que le dicen a uno para que el miedo, pues que uno lo controle y no sé qué, respira y haces una cantidad de cosas, pero en mi familia particularmente el miedo a que mucha gente le dé Alzheimer, porque hay muchos que tienen Alzheimer, pues de los tíos y todo esto, ha sido un tema fuerte. Y el miedo colectivo que despierta en este momento de pandemia, esos espacios de miedo, de parálisis. Entonces, me hacía como me interpelaba, ¿no? Y fue muy, muy bueno escucharte y saber que uno se para y puede mirar su alcance y puede mirar, sí, su límite. Eso fue para mí, bueno, fue una cosa maravillosa. Así que yo te la agradezco porque fue una mirada diferente. Quería también rápidamente decirte que a raíz de toda esta situación de encierro, pues yo aperturé como una radio virtual, ¿no? Que es como estoy como incursionando en ella y hacía el tema del miedo preguntándole a personas de muchas partes, pues que me mandaran un audio sobre lo que era el miedo y es eso que estás tú diciendo, ¿no? Lo del colectivo y de cómo cada quien desde ahí puede manifestar ese miedo, ese parálisis de miedo o atravesarlo. Quería solamente eso, agradecértelo y mirar pues desde mi humilde posición ahorita de empezar con esto, que es un proyecto como de aperturar, porque indudablemente es para poder abrir al desarrollo de la lógica, pero pues yo lo que tengo es como un año y medio solamente en esto y estoy como atrapada y ha sido tan fortalecedor para mí, o sea, que es increíble, ¿no? Lo que he podido, tal vez no lo puedo bloquear, como dicen, pero sí puedo capturarlo y desde donde estoy, realmente ha sido demasiado útil para mí, así que te lo quiero agradecer e invitarte a ver si en algún momento puedo hacerte alguna pregunta y hablar un poco de algún tema del desarrollo de la lógica. Muchas gracias. De las placas tectónicas. Hola Ale, hola Isa, y a todos en el grupo. Es la primera vez que estoy participando, así que me encanta. Pues se dijo que para leer la Tierra era bueno leer, chequear las placas tectónicas. Yo vivo en Puerto Rico, es área del Caribe. En el área del sur, este, casi nunca habían terremotos ni temblores. Sin embargo, desde el 28 de diciembre no para de temblar. Incluso se han creado nuevas franjas en esa área del sur. Hay mucho daño. Entonces, pues yo quisiera saber si eso es lo mismo del reset, que la Tierra está haciendo un reset, o qué mensaje es la que nos quiere dar, porque verdaderamente ha traído mucho daño en esa área. Eh, bueno, tanto nivel de detalle yo no tengo como para poder darte una respuesta de qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? El hecho de que esté temblando mucho, ¿qué consecuencias está trayendo concretamente? Bueno, los temblores se están sintiendo mucho porque es en la superficie de esa área. Han habido derrumbes de casas, de escuelas, hay gente que se ha quedado sin sus viviendas, se han tenido que, pues, ¿Me ir estás hablando, hacia otras, me estás hablando de Puerto Rico? de Puerto Rico, sí. Entonces, en el área norte, que era donde usualmente pues se veían alguno que otro, porque Puerto Rico casi nunca, pero alguno que otro, pero ahora todo se ha concentrado en el sur. Y son bien superficiales y el ruido se siente.
es como un ruido como de algo chocando. Y entonces ya la gente está bien temerosa. Entonces yo estaba pensando si se lee los conflictos de la Tierra a través de las placas, entonces que yo siempre he pensado que a través de las placas se libera mucha energía, que estoy pensando que sí, que la Tierra está liberando esa carga emocional, ¿verdad? Pero me sorprende que sea tanta y tan seguido, porque eso es todos los días. Te hago una pregunta. Antes del 28 del 12, ¿con qué periodicidad había terremoto? Ay, yo te diría que terremotos cada cierto tiempo de años en el área norte, noroeste, eh, y leves, o sea que no es algo, eh, es que yo no Bueno, te puedo... entonces lo que yo te puedo decir, el código telefónico del área donde se está moviendo es 787, Sí, pero es uno porque está administrado por Estados Unidos. exacto, sí. Bueno, hay una reparametrización del error del receptor de tierra. Uno es receptor tierra, ¿verdad? Hay una reparametrización de su margen de error. Ok. Entonces eso es lo que se está viendo ahí. Yo me imagino, Es la fricción elemental que se tiene que estar siendo sostenida, ¿no? Estaría muy interesante ver cómo es el reporte día por día. ¿Qué bueno, pasó? Por ejemplo, en la última semana, ¿qué pasó? ok. En la última semana, pues tuvimos esta depresión, ¿verdad? Que hizo mucho daño. Mucha agua cayó en esa misma área. Y una Depresión, depresión así tropical. ¿a qué le Una llamamos? depresión tropical. ¿Qué- Bueno, qué- es lo que se forma antes de una tormenta. Estuvo a punto, es un sistema climático. Entonces pasó por el área de Puerto Rico, pues cubriéndola prácticamente, afectó mucho el área sur, que es en donde está temblando, el área oeste y el área este. El área central no fue tanto, pero afectó mucho. Y es como que parte de una serie de cosas que pues está la pandemia, está esto, está lo otro, entonces como que se junta todo y es como un caldero a punto de explotar. Bueno, Pero sí, con los terremotos, con los temblores que tú me estás diciendo, sí hay veces que hay 5, 6, hay veces que hay 10 en un día, hay veces que hay 15 en un día. eh, Están entre 2.5 a 5. Los tres mayores han sido 5.5, 6, 6.4, pero esos mayores se han sentido en toda la isla. Toda la isla. El resto se siente en el área central y área sur. Pero es copiosa, o sea, entonces como que han aparecido franjas, áreas tectónicas nuevas también que no estaban ahí. es que hay un cambio súper grande transcurriendo. Sí. Súper Sí. grande. Y sí, y se siente, aquí en Puerto Rico se siente. Buenísimo. Gracias.
Sandra Castañeda, ¿querés hacer la pregunta? Y después a Roberto. Vale. Quedan todavía 3 o 4, por eso. ¿Me escuchas? Sí, se escucha, Sandra. Ok, perfecto. Hola Alejandra, hola a todos. Tengo 2 preguntas. La primera, desde que se abrió lo de la matriz de la Tierra, lo que yo he ido notando es que hay una parte de mí que empieza a funcionar distinto. Y es algo que pasó con la lógica global convergente, es que los pensamientos de divagación se anularon prácticamente, o no fueron notorios para mí, digamos, se aplacó la mente una vez entré a lógica global convergente. Y aparece la matriz psíquica y lo que empiezo es a notar que vuelvo a tener pensamientos de divagación. Pero esos pensamientos empiezan a ser muy coherentes con lo que está pasando en la vida real. Entonces yo siento que se activó algo que yo no sé qué parte de la matriz es que se activó para que yo pueda darme cuenta, por ejemplo, que estoy pensando en que cómo me gustaría visitar Cali, por ejemplo, ahorita que estaba hablando una compañera de Cali. Y de repente empiezo a pensar de que, ay, la biología tal cosa, porque hablan del Alzheimer. Y de repente me doy cuenta que esos pensamientos de divagación que tengo, que aparentemente me están sacando de la vida real, o sea, de la conversación que está ocurriendo ahora, tienen completa coherencia con lo que realmente está sucediendo. Entonces hay una parte como que se abstrae y dice, Sandra, ese pensamiento lo que realmente quiere decir es que está en coherencia con tal cosa, o sea, con lo que está ocurriendo justo en lo que está sucediendo en el momento. Entonces le encuentro la coherencia y como que me baja. Digamos, estaba tratando de irme en la nubecita de pensamiento y hay algo que me baja, pero me baja con una suavidad, me baja con una coherencia que me reposiciona nuevamente en el presente. O sea, digamos, no es algo que yo haga a propósito, es algo que me sucede. Entonces, ahí me doy cuenta que fue que se activó algo con la matriz y yo todavía estoy perdida ahí, porque todo se me cambió. Yo pensaba que en la parte molecular era solo 1, 2, 3, la parte mía de alma era 4, 5, 6 y la parte iónica era 7, 8 y 9. Entonces ahora se amplió eso y yo quedé perdida. Quedé perdida que no sé qué, que sé que se activó porque empiezo a notar cambios en mí que me hacen estar más en coherencia con la realidad. O sea, yo digo más con lo que está ocurriendo en el momento presente y como que muchas capas te empiezan a coherentizar. Pero yo ahí, la pregunta puntual es, ¿hay que se activó, Alejandra? ¿Se activó la coherencia con la realidad y fue el campo 46 o fue el 28 o fue el 10? ¿Qué fue lo que se activó? Porque yo sí noto que se activó algo en mí. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tengo es, se habla de procesamiento, que yo tenga la capacidad de procesar los datos de la realidad, del ambiente, de mi comunicación conmigo mismo, con los otros. Pero algo que yo creo que todo el mundo pasó por eso, que entró a lógica global convergente, es que empezó a aumentar mucho de peso. Entonces, por un lado, uno procesa más datos, tiene más capacidad de procesamiento de datos, de información de la realidad, pero por otro lado, uno se empieza a expandir biológicamente, o sea, empieza a engordarse, empieza a ganar peso concreto, biológico. Entonces digo, listo, hay una diferencia, me puedo ir a Google y preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y ahondar, ¿cuál es la diferencia entre procesar y metabolizar? Pero me gustaría si tú me puedes dar como una perspectiva de por qué procesar más datos, empezamos a procesar más datos, eso es muy notorio. Por el otro lado, empezamos a metabolizar más lento, no estamos pudiendo metabolizar. ¿Qué es lo que ocurre realmente ahí? Yo podría irme a Google a saber a profundizar cuál es la diferencia entre procesar y metabolizar, pero me gustaría que tú me dieras tu perspectiva, si es posible, acerca de esto que ocurre, frente al ya el conocimiento de la matriz. ¿Sí? No sé si estoy revolviendo. Estamos todos aprendiendo, primera cosa, Sandra, y esto que me decís para mí es primera vez que lo escucho y me estoy alimentando y dándome cuenta al mismo tiempo que tú, que está sucediendo esto, que has tenido esta percepción. Me suena familiar lo que decís, porque para el mundo lineal, Alejandra estaría divagando todo el tiempo.
Sin embargo, parece que la realidad divaga junto con ella porque se vuelven un bisturí. ¿Ves? Entonces, evidentemente que es una frecuencia de conexión que no es muy habitual en la especie, pero que está empezando a suceder más habitualmente. No digo habitualmente, sino más habitualmente. ¿Ves? Como que ya hay una conexión, hay una anticipación y hay un ida y vuelta. Entonces, procesar más datos. Yo también tuve mi tiempo de engordarme unos 6 kilos más, ¿no? Y estar varios años con eso. Y después ocurrió que empezó a ocurrir una normalización también. Yo creo que hay un área donde estamos creciendo psíquicamente primero y después hay otra instancia donde vamos bajando ese crecimiento a nuestra vida real. ¿Sí? Entonces, como cada uno va haciendo las cosas en diferentes momentos, y cuando hablamos de una parte del proceso, otra persona está en otra parte de ese mismo proceso. Entonces no podríamos hacer como una cosa general, porque capaz que yo estoy ahora en un momento distinto de otra persona. ¿Sí? Pero sí, lo que me estás diciendo me hace ver que la matriz ha activado lo que a ti te pasa ahora, a mí ya me pasaba de antes, ¿ves? Pero a mí me están pasando otras cosas. Entonces, a cada uno depende del momento en el que está y en la parte del proceso que se encuentra, me parece que le cursa más de una manera o de otra. Ahora, hay quien ha pasado por más etapas y conoce más partes de esa misma película. Y hay otras personas que quizás están en una y hay algo que está obstruyendo y se quedan ahí. Esto es lo que tenemos que aprender a detectar, ¿no? O sea, porque, ¿qué pasa? Sin duda, hay algunos casos que se han quedado en un punto clavados y es el mismo punto que hace 3 años atrás y ahora, y ese mismo, y está ahí, y lo podemos ver. Mientras que otras personas que se han ido desplazando y se ha ido desplazando y se ha ido desplazando. Entonces podemos ver que hay un cambio en los ejes, que hay un cambio en un montón de cosas. No digo que esas personas que nosotros decimos que se quedaron clavadas sean realmente así. Creo que la evolución está gestionada de manera del ambiente y no por parte de la persona. Entonces su cambio se desacelera. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a ir de una fase a otra, y reconocemos las diferencias, es porque estamos abordando conscientemente esos cambios. Cuando aparece como que nos quedamos clavados ahí, en realidad no es ahí, sino que nos va modificando el ambiente y nosotros tenemos un papel más pasivo que activo. ¿Por qué? Porque la persona está dándole más importancia a su aspecto de estabilidad y no a su aspecto evolutivo. ¿Sí? Cuando le das más prioridad a tu aspecto evolutivo, tú eres el constructor de tu estabilidad. Entonces, no es lo mismo construir mi estabilidad que por apegarme a mi estabilidad dejo que que me evolucione la vida, no yo. ¿Ves? Entonces, son distintas cosas y está todo bien. Dentro de la ecuación general hay todos estos actores. Los que son constructores de estabilidad, porque viste que la premisa en el último evento fue estables en la transición, que parece contradictorio estables en la transición, porque tienes que construir tu estabilidad todo el tiempo. Entonces, estamos continuamente
conectados con información nueva, estamos procesando información nueva y a la vez metabolizando información nueva y estamos construyendo una estabilidad cotidianamente. ¿Qué resulta al final de 6 meses así? Te transformas en otra persona. Entonces, este momento nos está dando una capacidad de autotransformación de tamaño enorme. O sea, dentro del territorio de la lógica, imagínate lo que pasó desde el 1 de mayo al 1 de septiembre. O sea, la escalada evolutiva del proceso de la lógica fue fenomenal, pero fenomenal, nunca visto en tan poco tiempo. Nunca he visto en tan poco tiempo un cambio tan grande y a la vez una estabilidad tan grande en tantas dimensiones simultáneamente. Entonces, quien se aborda a sí mismo como constructor de su propia estabilidad va a ser el que más cambie. Ale, y vos decís que cuando uno aborda a sí mismo, se aborda a sí mismo como constructor, ¿no? Que tiene un poco que ver con mi pregunta, pero del otro lado. Tiene que ver con tener... A ver, perdón, dale. Incluye, si yo me abordo como constructora de mi estabilidad, significa que yo mi estabilidad la tengo destruida. Claro. En esa transición. Y que no me hace conflicto eso, que puedo navegarlo. Claro. ¿Está? Sí. Yo no tendría que construir mi estabilidad si yo soy estable. ¿Está? Entonces, el que construye su estabilidad es porque se asume destruido. Ahora, ¿yo me asumo destruida? ¿Me hace conflicto eso? No. ¿Por qué? Porque tengo una conciencia evolutiva. Claro. Y en la evolución, el cambio es la única constante. Entonces, siempre te transformás en un constructor. ¿Sí? Ahora, si la identidad se pegó a un registro que es disfrutar de una estabilidad, no va a querer este proceso. Y se va a alejar de esto lo más posible. Y va a entrar a bloquear todo lo que le moleste o le perturba a su discurso de siempre. Yo no quiero preguntar, pero es muy fuerte lo que estás diciendo en realidad, porque creo que las personas, por lo menos a mi alrededor, justamente, se buscan la estabilidad como si eso fuera un puerto donde quedarse, no, ¿se entiende? Es como que eso es lo que quiero, el bienestar, la estabilidad, no quiero sufrir, no quiero padecer, no quiero conflicto, no quiero crisis, ¿no? Cuando en realidad esto va por el lado opuesto. Por lo menos asumirnos que somos inestabilidad y que la estabilidad llega cuando menos la busques o algo así. ¿Puede ser, Ale? Lo que pasa es que la energía que va a emplear en bloquear todas las señales de cambio es mucha. Claro. Poco a poco se va a transformar que su única preocupación diaria es bloquear las señales de cambio. Mucha energía puesta en bloquear. Claro. Pero en realidad entiendo que esto es un fenómeno que se va a terminar autocompensando. ¿Por qué? Porque los constructores de estabilidad se van a volver cada vez más cantidad de gente.
la capacidad de filtrar a ese mundo con una respiración de que está todo bien, pero vamos moviéndonos, la van a terminar tomando. Entonces, se convierten al final, si vos ves la película como un conjunto, se terminan volviendo los agentes estables de un cambio colectivo. No podemos volvernos todos evolutivos. No lo soportaría el plano. Se rompería. ¿Está? Una cosa importante es que veamos esto como parte de un mismo proceso. No que todos tenemos que volvernos constructores de equilibrio. Hay otros que tienen que mantener las bases anteriores para que se establezcan los puentes de cruce. ¿Sí? Son filamentos de cruce que van a ser aprovechables también. Parte de la realidad necesita que entendamos esto. Necesita que entendamos esto y que lo entendamos los ciudadanos del mundo, no que lo entiendan los gobernantes del mundo. Eso no interesa para nada. Que lo entiendan los ciudadanos del mundo sí importa mucho. Y que ese cambio, esa necesidad de cambio no signifique ir a romper la estabilidad de otra parte. O sea, viéndonos como conjunto, o sea, que quiero cambiar, pero voy a destruir la base estable de otra. Entonces, ver que son cosas complementarias. Exactamente. Pero si nosotros vamos comprendiendo esta anatomía psíquica de la Tierra, del humano, del sistema solar, vamos empezando a no entrar en conflicto. O sea, gran parte de que estoy hablando mejor para canales más del llano es porque estoy entendiendo esto y lo estoy metabolizando, como dice Sandra. Si yo asumo que eso está bien, entonces no voy como un tsunami a hablar con ellos, porque tengo en cuenta desde dónde se están referenciando y tengo en cuenta la importancia que tiene para ellos esa referencia. Entonces me pongo en el último programa con Mónica Iguada a hablar sobre los escritores, los narradores, a que están más amigos con la realidad, con lo que de verdad nos pasa. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que eso brinda un clima como que la cultura también está transformada. ¿Ves? Y sin saberlo, ideológicamente no conectados. No estamos formando parte de un clan ideológico. O sea, entonces estás mostrando referencias que le van soltando en la cabeza a la persona, se la van soltando de la ideología y la van conectando con la diversidad. Entonces, esto, bueno, entonces no es solamente de estos loquitos, también está por allá, también está por acá, también está por acá, también. Le vas marcando en el ambiente un montón de referentes diversos, entonces permite que el barco se vaya moviendo, ¿ves? Porque empieza a comprender que estamos contenidos. Pero para eso yo tuve que enajenarme de mi cabeza y meterme en la cabeza de los otros. Y comprender lo importante que es para los otros tales cosas. Y cómo tender puentes. En un programa hablo de la ionósfera y de los escritores, ¿no? No entiendo. Pero bueno, un poquito, es lo que respirás, mirá, el sol ya no te llena de llagas, después de un terremoto no viene un tsunami. Son puntos de observación al alcance de cualquier persona que le dan un mensaje global de la realidad, que es decir, está todo bien. Estás estable y a la vez vamos cambiando. Estás estable y a la vez vamos cambiando. Y no tengo la intención de venir a romperte un boquete en la pared para que veas lo que no ves. Siempre hablé de la palabra mo como el 13-16.
13, 16. Ese 1 tiene que conectar con 3 y también con 16. Entonces, ¿qué pasa? 16 aumenta, 13 estira. 16 se reduce, 13 se enfoca. M y O. Mo. El moderar, el aspecto moral que modera la percepción solar. La va angostando, la va ensanchando, la va angostando, la va ensanchando. Hay más, hay menos oxígeno, hay más enfoque. ¿Ves? Todo ese juego de MO, Mo. Yo porque tengo una mente súper técnica y necesito estas referencias. Yo trabajo así. Después resulta que la palabra está construida con esa lógica, entonces me viene fenómeno. ¿Lo hice yo? No. Pero de alguna manera está conectado. El idioma está conectado con esta mente, porque me permite descubrir por qué amor. O sea, amoral. Pero, voy a decir, amoral es terrible, pero dice amor. Y es terrible. ¿Por qué? Porque yo no logré fabricar mi propia regulación MOR. ¿Ves? Entonces, el fenómeno de lo que el plano capta como amor, a mí me suena mortal. Me bajó la barra tal porque no pude desarrollar MOR. Yo tengo que respirar amor para exhalar moral. Respiro amoral y exhalo moral. Respiro moral, amoral, exhalo moral. Porque en el medio de eso, lo que hice es un procesamiento de la conciencia. Si no hago ese proceso de la conciencia, la realidad sigue incrementando y se me vuelve mortal. ¿Cómo puede ser que las palabras y la lógica y lo que estoy comunicando sean tan convergentes? Sí. Ale, ahí el intérprete se va reconfigurando permanentemente, ¿no? Y es que ustedes están viendo en vivo lo que sucede. O sea, el intérprete va abarcando cada vez más un área más grande, entonces puede cubrir áreas más pequeñas. Entonces tiene que trabajar el 13 y el 16, porque yo tengo que hablar con un interlocutor que tiene un 16 muchísimo más chiquitito. Entonces tengo que reducir el 13 mucho más chiquitito, pero tengo que seguir diciendo lo mismo. Más. Y aparte lo decía por amoral porque está contenido el intérprete en la misma palabra, por lo que estabas explicando. Amoral, ¿no? Está al final, el la.